Hola amigos de Medicina Extraordinaria, gracias por estar presente nuevamente. Hoy vamos a tratar de un tema importante, los cuidados que se deben tener después de sacarse una muela o en general un diente cualquiera. ¿Cuál es lo que tenemos que cuidar después de una extracción dentaria? Son varios aspectos que hay que tener en cuenta. Uno de ellos, y el principal, es cuidar que la zona de la extracción, la herida o el lecho que queda después de la extracción, tiene que mantenerse íntegro. El coágulo que se forma dentro del alveolo, que se le llama al espacio vacío después de la extracción de un diente, a eso se le llama alveolo. Entonces, ese alveolo se va llenando de sangre y esa sangre es el que va a formar el coágulo, que es el responsable de que luego se forme el hueso y la encía a partir de ese coágulo. Entonces, los cuidados que tenemos que tener es evitar que ese coágulo se altere o se desprenda. Y para eso tenemos que tener una serie de cuidados para que no se desprenda o no sea afectado. En ese sentido, uno de los temas fundamentales es la alimentación que hay que manejar después de las extracciones. Nosotros siempre recomendamos que por lo menos los 2 o 3 primeros días mantener una dieta blanda, no consumir alimentos punzocortantes tipo papitas fritas tipo Lays o canchitas, ninguno de ese tipo de alimento, porque cualquier fragmento de eso se puede incrustar en ese lecho y puede contaminar ese coágulo que se está formando. Igualmente, si seguimos hablando de alimentos, no podemos consumir alimentos muy irritantes, como por ejemplo con contenidos de limón o de ají. O sea, un cevichito todavía no podemos comer los primeros días después de una extracción. Igual tampoco debemos consumir alcohol y menos el tabaco. Entonces, el primer paso es eso, cuidar que ese coágulo siga su proceso de cicatrización hasta que se forme los tejidos mencionados. Esa fase crítica es, recalcando, son los 3 primeros días. Luego, ¿cuál es el otro aspecto que tenemos que tener cuidado? Es la inflamación. Después de una extracción, la extracción es un proceso quirúrgico en donde hay que remover o trabajar con las encías, sacar el diente, la raíz que va a salir del maxilar o de la mandíbula. Entonces, hay una manipulación de los tejidos y por lo tanto, como una reacción a esa manipulación, dependiendo del grado de manipulación que pueda haber, el organismo va a reaccionar con inflamación, dolor y edema. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber mayor enrojecimiento, se puede hinchar, puede doler. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar esto o que sus efectos sean lo más mínimo posible? Después de una extracción, el doctor les va, o el dentista, o nosotros en este caso, siempre le vamos a medicar por precaución un antibiótico, un analgésico generalmente, para que sea tomado por los 3 a 5 días posteriores a la extracción. El criterio va a ser de acuerdo a cómo estaba esa muela, si estaba infectado o no estaba infectado. Entonces el criterio de medicación va a ser de acuerdo al estado en cómo estaba ese diente antes de ser extraído. Pero lo que sí se va a controlar siempre es el dolor con un analgésico. Pero aún así puede haber edema, hinchazón, y eso se ayuda con compresas de hielo en la zona de la extracción. Una vez llegado a casa, se puede hacer una compresa de hielo en una bolsita o envuelta en una tela o una toalla, colocarse en la zona de la extracción por 5 minutos con intervalos de 20 a 30 minutos. Es una manera física o mecánica de evitar que esa zona se hinche o se inflame demasiado.
El dolor, como repito, va a estar supeditado. Mientras menos inflamación, menos dolor. Si controla adecuadamente la alimentación y aplicamos esta compresa de hielo y tomamos nuestra medicación indicada por el odontólogo que le ha hecho el tratamiento, estamos controlando o teniendo todos los elementos para evitar que esta zona se afecte y a la vez no se inflame en exceso. Generalmente, particularmente aquí en el servicio, en la Clínica Dental Proden, cualquiera sea el diente que sea retirado, sea un premolar, una molar o una muela de juicio, en cualquiera de los casos nosotros colocamos una sutura. Le ponemos un par de puntos con sutura reabsorbible. ¿Qué permite esto? Permite afrontar mejor, en algunos casos cerrar completamente ese lecho, ese alveolo. Entonces ese coágulo queda totalmente protegido por la encía y no está expuesto al medio, a los alimentos o a cualquier injuria que pueda sufrir. Y a los 4 o 5 días esa sutura se reabsorbe y se desprende automáticamente. No tiene que regresar para quitar puntos que algunos pueden considerar incómodos. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la higiene bucal después de una extracción. También después de una extracción se considera generalmente un enjuagatorio a base de clorhexidina, que se utiliza un día o al día siguiente después de haberse hecho la extracción. O sea, si yo me hago la extracción hoy día, inmediatamente después de la extracción yo no voy a usar ningún tipo de enjuagatorio. ¿Por qué? Porque esa sangre está haciendo un proceso de formación del coágulo. Entonces yo recién a partir del día siguiente puedo utilizar enjuagatorios. En este caso la clorhexidina es un buen producto que ayuda, actúa como un antiséptico local y a la vez desinflama y mantiene limpia la herida en esa zona. En cuanto a los dientes vecinos, hay que hacer una higiene con cepillo y crema dental con cuidado, tratando de no lacerar la zona de la extracción. Otro aspecto importante a tener en cuenta es realizar actividades físicas o deportes. En estos primeros días y de preferencia, dependiendo del tipo de muela, la restricción puede estar desde aproximadamente alrededor de la semana. Es como una herida cualquiera. Y si vamos a hacer deporte, vamos a incentivar mayor circulación sanguínea, va a haber mayor inflamación y eso puede afectar, nuevamente puede hincharse o inflamarse la zona de la extracción. El otro aspecto también a tener en cuenta es el reposo. O sea, esto no requiere necesariamente un reposo absoluto, estar echado en cama, nada por el estilo. Uno simplemente es evitar hacer actividad física, no salir a correr, no jugar pues un fulbito, vóley, lo que sea, nada, tampoco el gimnasio. Tengamos en cuenta que el gimnasio está bastante contaminado y más la actividad física no es recomendable en un proceso en donde no tenemos una herida abierta o en proceso de cicatrización. Entonces, un reposo relativo donde uno puede leer, estudiar, estar en la computadora, ver televisión, no hay problema. Entonces, en ese aspecto no requiere un reposo absoluto, digamos. Luego, recomendaciones después de una extracción. Suponiendo que se retira una molar intermedia o una premolar, generalmente los posteriores, a veces los pacientes no le dan mucha importancia desde el punto de vista estético. Pero si fuese diente anterior, muchas veces vienen y el mismo día que le sacamos el diente quiere que le pongamos su implante y su corona. O sea, para nada quieren salir con un diente ausente en el sector anterior. Pero cuando se trata de una molar o una premolar, ahí muchas veces dejan pasar un tiempo. ¿Qué va a pasar cuando se retira un diente? Van a suceder dos fenómenos básicos. Uno, los dientes que están a los costados del espacio extraído van a empezar a correr, inclinarse y cerrar ese espacio. Cerrar entre comillas, pero al cerrar eso se van a abrir la zona de los costados de los demás dientes y se va a alterar completamente la mordida, porque los dientes superiores también van a bajar hacia ese vacío y se forma
una alteración, la de la mordida en esa zona. Otro aspecto es, en función al número de meses o años que va pasando después de la extracción dentaria, el hueso se va reabsorbiendo progresivamente. Entonces, si uno quiere ponerse un nuevo diente en esa ubicación, así sea implante o puente, debe realizarse máximo después de 2 o 3 meses de haberse realizado la extracción. En ese periodo, la encía y el hueso ya han cicatrizado completamente, ya está más remodelado el hueso y se puede colocar los clásicos puentes o colocar un implante directamente en el lecho donde se ha perdido, que ya el hueso se ha regenerado, y luego se le coloca su corona. Entonces no se sufre mayor alteración ni en la variación de la posición de los dientes ni en la pérdida de grosor y altura del hueso. Entonces, un periodo al menos adecuado es entre los 3 y 6 meses. Más allá de eso, ya empezamos a notar alteraciones en los puntos que les he mencionado. Por lo tanto, les recomiendo tener presente estos cuidados, no dejar pasar mucho tiempo para restituir un diente perdido, y siempre téngannos en cuenta que para cualquier servicio que ustedes requieran, la Clínica Dental Prodent pone a disposición de todos ustedes un equipo multidisciplinario con especialistas en las distintas ramas para brindarle un mejor servicio y de calidad. Muchas gracias.